le informamos que continúan los programas integrales de desarrollo para habitantes de zonas donde atraviesan ductos de Pemex. Y hoy, en los estados de Puebla e Hidalgo, el presidente Andrés Manuel López Obrador entregó apoyos a familias que han sido marcadas por el huachicoleo. Veamos. El presidente Andrés Manuel López Obrador inició la entrega de programas integrales para el desarrollo en 91 municipios por los que atraviesan ductos de petróleos mexicanos. En Huauchinango, Puebla, explicó una de las razones por las que el robo de combustible se incrementó. ¿Por qué se hacía y se toleraba por el gobierno? Primero, porque la gente decía, si roban arriba, ¿por qué nosotros no? Y también que se comentaba, es que no tenemos opciones, no hay trabajo, ¿cómo nos vamos a mantener? Aseguró que muy pronto se notarán los cambios porque ya se cuenta con un esquema general para la distribución de los apoyos a la gente. Dijo además que tanto pensiones para adultos mayores, discapacitados, becas y apoyos para jóvenes llegarán de manera directa a los beneficiarios. Que no pase por la estructura administrativa del gobierno, que sea directo de la tesorería de la Federación al beneficiario. En Tulancingo, Hidalgo, el presidente pidió a los ciudadanos que lo ayuden a convencer a quienes se dedican al robo de combustible a que dejen de hacerlo. Reconoció que muchos se vieron forzados a involucrarse a esta práctica por necesidad. Todos los seres humanos podemos mejorar nuestra actitud, todos los seres humanos. El ser humano no es malo por naturaleza, son las circunstancias las que llevan a muchos a tomar esos caminos. Exhortó a que desde el núcleo familiar se recuperen los valores para que a través de ellos se viva con honestidad y honradez. Eric Pinto, 21 Noticias.